Una escritura en Romanos capítulo 5 versículo 21 que dice así: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lo vuelvo a repetir. Romanos capítulo 5, versículo 21 dice así: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y antes de comentar sobre ese versículo, quiero contarles una historia que leí hace ya algún tiempo atrás de un filósofo que tenía que cruzar en un pueblo el río hacia otro pueblo. Y entonces necesitaba alquilar una lancha. Y fue al barquero y habló con él para que lo cruzara a un pueblo que quedaba al otro lado del río. Y bien, emprendieron el viaje, y por el camino el filósofo le dijo al barquero: barquero, ¿sabes tú aritmética? Y el barquero le dijo: no, señor, yo no sé aritmética. Y el filósofo le dijo: pues entonces has perdido el 10% de tu vida. Y siguieron viajando, cruzando el río. Y le volvió a hacer otra pregunta el filósofo al barquero y le dijo: barquero, ¿sabes tú historia patria? Y el barquero le dijo: no, señor, yo no sé historia patria. Y el filósofo le dijo: has perdido otro 10% de tu vida. Y siguieron navegando. Y le volvió a decir el filósofo al barquero: barquero, ¿sabes tú geografía? Y el barquero le dijo: no, señor, yo no sé geografía. Y le dijo al filósofo: pues has perdido otro 10% de tu vida. Y así siguió haciéndole preguntas el filósofo al barquero. Y al fin de tanto preguntarle, ya llevaba el pobre barquero perdida como 60% de su vida. Y por andar en la conversación, el barquero no vio una piedra en medio del río. Y la lancha se estrelló con la piedra que sobresalía un poco del río, pero él no la vio y le pegó. Y le hizo un hueco a la lancha y se empezaron a hundir. Y entonces el barquero le gritó al filósofo: hombre, ¿sabes tú nadar? Y el filósofo le dijo: no sé nadar. Y le dijo: pues vas a perder el 100% de tu vida. Sí, esa la historia la leí hace un tiempo atrás y es algo también que nos dice una realidad de muchos hombres en esta vida, que por no tomar una decisión para Jesucristo, por no quererse arrepentir, por no querer venir a la luz y abandonar las tinieblas, terminan ahogándose en el pecado y terminan perdiendo el 100% de su vida, porque no quieren oír la voz de Dios para seguirlo a Él. El pecado reina para muerte, como el versículo que les cité, para que así como el pecado reinó para muerte. El pecado, cuando reina en el ser humano, reina y su final es la muerte, la destrucción del alma.
Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte desde que Adán cayó en el huerto del Edén empezó a reinar. Empezó a reinar por causa del pecado. Y empezó a reinar en la época de Noé. Porque el pecado es como el hueso seco y sucio de un perro que no lo quiere dejar ir, aunque esté seco y sucio. Ese es el pecado. Y el perro uno le va a quitar el hueso seco y sucio y gruñe, porque es todo lo que él conoce y no quiere dejar ir su hueso seco y sucio. Y el pecado es como ese hueso seco y sucio del perro que tiene hambre. Y el hombre no quiere dejar ir el hueso seco y sucio del pecado. Y eso le produce muerte para su alma. Los antediluvianos se llenaron de violencia. Toda carne había corrompido su propio camino. La tierra se había corrompido delante del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre no había querido dejar su hueso sucio del pecado. Y el que no deja ir el hueso sucio del pecado, su fin es muerte, porque el pecado trae muerte y destrucción. El pecado trae separación de Dios. El pecado trae quebranto, trae miseria, no trae nada bueno. Ezequiel 18:4, el Señor dijo, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. El alma que pecare, esa alma morirá. Entonces el alma puede morir. El alma puede morir. El Señor dijo, temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Sí os digo, a ese temed, dijo el Señor refiriéndose al que sí puede destruir nuestra alma, al Dios eterno, al Padre eterno. Dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Lo que recibimos por violar las leyes de Dios es muerte para nuestra alma. Por eso el hueso seco del pecado hay que abandonarlo. Porque el pecado reina para muerte, como dice en Romanos 5:21. Si servimos al pecado, nuestra alma será destruida. Si seguimos al pecado y nos esclavizamos al pecado, nuestra alma será destruida. Pero Jesucristo vino para librarnos de esa sentencia de muerte. Para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando Jesucristo entró en la historia de este mundo y nació aquí en la tierra, la gracia empezó a reinar. La gracia empezó a reinar por la justicia de Cristo, por la vida intachable de Cristo, por los méritos de Cristo vino la gracia hacia la humanidad. Juan el Bautista dijo, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El que dice la Biblia que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. 1 Pedro 2:22. El único que realmente nunca pecó, el cual no se halló en él pecado ni engaño, era el Cordero inocente sin mancha. El Cordero que iba a ser entregado por nuestras rebeliones. Y a través ahora de la justicia de Cristo, por los méritos de Cristo, por la vida de Cristo,
y por la muerte de Cristo, por su sangre derramada, Él nos puede dar perdón y vida eterna. Para el que viene a Él, el Señor llevó su culpa. El Señor lleva su sentencia de muerte. Él vino a llevar la sentencia de muerte que estaba sobre nuestra cabeza. La vino a llevar sobre sí mismo para librarnos a nosotros. Para librarnos de la sentencia de muerte. Para que fuéramos declarados no culpables. Por cuanto Él llevó el castigo, Él llevó el juicio. La Escritura dice en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. La Escritura dice en Isaías 53:10, que Él puso su vida en expiación por el pecado. En Isaías 53:8 dice que Él fue herido por la rebelión de su pueblo. Isaías 53:12 dice que Él llevaría las transgresiones de muchos. Y nos dice Isaías que Él derramó su vida hasta la muerte. Ese niño que nació en Belén de Judá, su destino era la cruz. El propósito del nacimiento de Cristo fue nacer como hombre para morir a favor del hombre, para morir como nuestro sustituto. Nuestra sentencia de muerte cayó sobre Él. Él fue nuestro sustituto y ahora por sus llagas somos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice Isaías. El castigo de nuestra paz es que nuestras rebeliones atraían el castigo de Dios, el juicio de Dios, la sentencia de muerte. Pero Cristo fue nuestro sustituto. Él llevó nuestra sentencia de muerte. Él llevó nuestra sentencia para que levantar la sentencia de muerte de sobre nuestra cabeza, para quitar nuestra deuda con Dios. Porque el hombre es un transgresor de Dios, en deuda con Dios, ha violado sus mandamientos. Está en bancarrota espiritual, pero Cristo vino a limpiar nuestra cuenta. Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados en el madero. Dice 1 Pedro 2:24. Y ahora a través de Él se nos anuncia la gracia de Dios. Por los méritos de Cristo entró la gracia, el favor de Dios para levantar al ser humano, para transformar al ser humano. Por gracia sois salvos. ¿Sabe qué es la gracia? El favor de Dios. Para el pecador que no lo merece. La Escritura dice en Romanos 11:6, si es por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. La gracia no tiene que ver con las obras, tiene que ver con la obra de Cristo a favor del ser humano, pero no por nuestras obras. Para Dios extender su gracia a la humanidad, le costó la vida de su Hijo. Le costó entregar a su Hijo por todos nosotros, en su amor por la humanidad, porque su justicia no podía ser pasada por alto. La justicia de Dios trae juicio contra el pecador, pero recompensa al que hace lo bueno. Y Dios no tiene por inocente al culpable. El pecado tenía que ser juzgado, el pecado tenía que ser castigado. Por eso Cristo tuvo que venir. Por eso Jesucristo tuvo que hacerse hombre, para morir como hombre, llevando el justo juicio. Llevando el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios sobre el pecado. Jesucristo llevó nuestra sentencia de muerte para que nosotros
fuéramos declarados no culpables. Se fue. Para que se fue. Para que la sentencia de muerte fuera levantada de sobre nuestra cabeza. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y a través de la justicia de Cristo, de los méritos de Cristo, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por su sangre derramada para expiación de nuestros pecados, es que tenemos entrada al reino celestial, que se nos abre amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, como dice 2 Pedro 1:11. No por obras de justicia, dice Tito, capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó, dice allí, la bondad de Dios. Capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia de Dios en Cristo es la que nos levanta, la que nos abre el camino, porque nosotros como pecadores ya se nos cierra la puerta para entrar al reino de Dios y nos pone en una condenación de condenados a muerte, de condenados para que nuestra alma sea destruida en el lago de fuego. Y nuestra única opción de salvación es creer en Jesús, creer en su sangre derramada para el perdón y venir a Él arrepentidos, queriendo seguirle a Él, queriendo abandonar las tinieblas. Él es la puerta de salvación. La gracia de Dios nos abrió una puerta de salvación en Cristo. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La gracia de Dios nos abrió un camino a la presencia de Dios a través de la sangre de Cristo, como dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo nos abre el camino de salvación. La sangre de Cristo quita la sentencia de muerte de sobre nuestra cabeza. A través de la sangre de Cristo tenemos el perdón. 1 Juan 1:7 dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. A través de la justicia de Cristo vino la gracia. A través de los méritos de Cristo vino la gracia, y la gracia reina para vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El final de la gracia es la vida eterna en Cristo Jesús. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Dice 1 Juan 2:25, la vida eterna. Una promesa de Dios para los que reconocen su pecado, se arrepienten y vienen a Cristo. La vida eterna. La vida eterna que Él prometió antes del principio de los siglos. Como dice Tito 1:2. Y como dijo el Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no perecerá jamás. Sí, vida eterna en Cristo. La gracia no solamente quita nuestra sentencia de muerte, sino que nos viste con vestiduras de salvación, nos rodea con el manto de la justicia, como dice Isaías 61:10. Somos adornados con justicia, como dice Isaías 54:14. Somos adornados con justicia, una justicia que no teníamos, porque habíamos pecado y hecho lo malo. Dios nos adorna con justicia, nos viste con vestiduras de salvación para entrar en su reino. Todo eso a través de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega. Acordémonos de la Escritura para que como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine por la justicia
para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5:21. Hoy deja que la gracia empiece a reinar en tu vida, la gracia de Dios en Cristo, para levantarte, para perdonarte, para escribir tu nombre en el libro de la vida, para darte amplia y generosa entrada en el reino de Dios, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, para que tus pecados sean perdonados y para que Dios te imparta la vida que viene de Él, el Espíritu Santo en tu vida, para que puedas andar con Él. Bien, voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega. Para el que quiera recibir a Jesucristo, hoy es el día de salvación. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. El Señor dice en su palabra, porque con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invoca hoy a Cristo, quita esa sentencia de muerte de sobre tu cabeza y deja que Cristo entre y te dé vida eterna y perdón de tus pecados. Si lo quieres hacer, dile así al Señor, Él te escucha. La Escritura dice que con la boca le confesamos para salvación. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito, te necesito. reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú moriste en la cruz del tú Calvario moriste en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre y derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados para el perdón de mis pecados y para que yo retuviera y para que yo retuviera el 100% de mi vida. 100% de mi vida. Creo que resucitaste de entre los Creo muertos que resucitaste entre los muertos y que vives para siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. y me vuelvo a ti. Quiero empezar a caminar contigo, Quiero empezar a caminar contigo, de tu mano en esta vida. de tu mano en esta vida. Por eso te recibo hoy Por eso te recibo hoy como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi Salvador. y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados y perdóname, Señor, y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. y dame una nueva vida. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida que estén operando en mi y vida. someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para rescatarme para rescatarme del presente siglo malo, del presente siglo malo, para darme tu perdón, para darme tu perdón, tu salvación tu salvación y tu regalo de vida eterna. tu regalo de vida eterna. Lo recibo hoy Lo recibo hoy como un regalo tuyo, como un regalo tuyo, a través de tu gracia, a través de tu gracia, de tu favor de tu favor y a través de tu Hijo y a través de tu Hijo Jesucristo. Jesucristo. Y en el nombre de En Jesús el nombre de Jesús te doy gracias te doy gracias por la salvación de mi por la alma. salvación de mi alma. Amén Amén y amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Ahora el gran pastor de las ovejas es tu pastor y Él empezará a guiarte por caminos de vida, por caminos de justicia y apartarte del pecado. Oye su voz, lee su palabra y que Dios te bendiga.